Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense. Hemos llegado al último programa del año. Buenas noches, Dulce. Buenas noches, Alfredo, y con el último programa del año también llegamos al resumen del año para poder compartir notas y entrevistas que estuvimos emitiendo a lo largo del año. Bueno, vamos a unos pequeños auspicios y empezamos con las notas seleccionadas. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Estamos con el comandante principal Balmaceda, que nos va a comentar cómo es el funcionamiento de la patrulla canina dentro de Gendarmería. Bien, en este caso hemos visto particularmente a uno de los canes detectores de drogas trabajando en forma simultánea con el hombre que está realizando control vehicular y de personas en este control que está haciendo uno de los tantos controles que estamos efectuando dentro del operativo Saturación. En el caso particular del can, trabaja con su guía recorriendo todos los alrededores y los interiores y recovecos que tienen los vehículos, tanto livianos como pesados, y en el caso de detectar algún indicio de presencia de estupefacientes, el mismo can lo transmite a su guía y el guía nos avisa a nosotros. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Acá con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, una semana muy particular la que hemos vivido, pero bueno, ¿cómo sentiste vos, cómo lo viviste cuando te llamaron y te dijeron la ley de medios audiovisuales es constitucional? ¿Se te cayó un lagrimón? ¿Cómo contaste? Sí. ¿Te emocionaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, lo del lagrimón es cierto, se me pianta un lagrimón, ¿no? Porque todos sabemos que las reuniones de la Corte son los martes y que después de 60 días de la audiencia pública ya está prácticamente establecido que se pueden abordar los fallos de fondo. Ocurrió con los pueblos originarios cuando la Corte también llamó audiencia pública. Así que las fechas estaban ahí, pero sin certeza, como son los tiempos de la justicia. ¿Y vos tenías certeza de que iba a salir como constitucional la ley de medios? Yo tenía la íntima convicción que no podía ser otro el fallo porque el texto de la ley es profundamente constitucional, tal cual lo dijo el fallo ahora, pero nosotros que trabajamos en la cocina de esa ley sabíamos que teníamos todas las referencias constitucionales, todos los ámbitos de respeto a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Es una ley que tiene otro tomo de legislación comparada. O sea, sabíamos
que no había un punto y una coma que traficase un... Sí, un juez en primera instancia había dicho que era constitucional. Y la misma Corte, Corte en varias oportunidades, pero, o sea, no dudábamos de la constitucionalidad y bueno, los tiempos de la justicia son laxos. En los próximos años se tomará conciencia de que esta es una ley sumamente importante, que por primera vez en 30 años de democracia como que se le dijo no a una corporación económica, ¿no? Es un hecho inédito, justo festejando los 30 años de democracia. Entiendo que sí. Son leyes que cambian el paradigma. En este caso el paradigma cultural. Son leyes centrales. ¿Qué es eso? La ley universitaria del gobierno de Hipólito Yrigoyen. ¿Viste? La reforma del 18, es distinto. La Argentina era otra cosa, no había una formación académica popular, ampliada, y a partir de ese momento... El voto de la mujer. El voto de las mujeres. Son cambios estructurales, ¿no? Y el aguinaldo, las vacaciones pagas, los derechos sociales. Este es el ejercicio de derechos. 2 derechos que ni siquiera sabíamos que nos correspondían. Porque el derecho a la información y a la libertad de expresión no lo podíamos poner en palabras porque jamás lo ejercimos, ¿no? Es como quien diseña el aguinaldo y... No sabe qué es. Y ¿por qué tengo que pagar un mes 13? ¿A qué obedece este exabrupto? Bueno, a la justicia social. Una gran huelga, casi 2 meses, cuando Perón lo propuso. Pero por eso, ¿a qué obedece? A la justicia social. A quien lo mira desde el poder, con insensibilidad, no lo puede advertir. El derecho a la información y a la libertad de expresión jamás lo ejercimos, porque en dictadura la represión brutal de un Estado censor. Y en democracia el monopolio conforma otra forma de censura. ¿Vos creés que Clarín va a embarrar la cancha, que puede empezar a presentar nuevas cautelares para que no se liciten los medios, que tenga que desprenderse? Vos en eso, ¿cuál es tu opinión de acá a futuro? No, que la ley ya se va a aplicar en su total dimensión. Esta es una ley estructural y que no se puede privilegiar un artículo en detrimento de otro, sino que tiene que abordarse en forma estructural. Y el fallo de la Corte le da la categoría que tiene esta norma y se va a aplicar en su conjunto y no va a haber dilaciones. Hay una parte del fallo que me parece que es interesante, me gustaría escuchar tu reflexión, cuando le dice a Clarín, al grupo Clarín, que no solamente hay que tener mucho dinero para ejercer la libertad de expresión, que puede ser un pequeño medio y expresarlo, ¿no? Eso creo que es una frase importante hacia las grandes corporaciones económicas, que todos creen que pasa por el dinero, ¿no? Claro, quedó bien graficado en la audiencia pública, cuando los abogados del grupo argumentaban que el monopolio le daba el sostén económico. Porque claro, ellos asumen como natural que la recaudación que le da un aspecto de la industria del cable les sirva para financiar otros aspectos laterales de su monopolio. Entonces lo viran desde la caja registradora. ¿Cómo hacemos para tener 10 señales de cable si no tenemos la posibilidad de tener 220 licencias de distribución de cable? Entonces ahí le pregunta el tribunal desde un lugar de racionalidad, ¿y cómo hacen los pequeños? Y ahí donde entran en contradicciones. No están acostumbrados a ver el mundo desde una óptica ampliada o colectiva, sino lo miran desde su propio interés. Y la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos que tienen que ejercer la totalidad de los ciudadanos y que tiene que garantizarlo el Estado, no la caja registradora de un monopolio. Por eso esa contradicción y por eso subraya la Corte en algunos aspectos este aspecto. Te cambio de tema. El pasado domingo hubo elecciones en todo el país, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires hubo como una aplanadora que pierde el Frente para la Victoria. ¿Por qué crees que se perdió? ¿Qué es lo que estaba pasando? No, son múltiples factores en una elección de medio término, de los cuales ya tenemos experiencia en 30 años de democracia, que las elecciones de medio término tienen otra cultura política en el votante, y nosotros ya hemos perdido una elección de medio término en el 2009 y nos hemos recuperado holgadamente en la elección presidencial del 2011. Creo que vamos en tránsito a lo mismo. Tenemos que llegar con más prédica a todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. Hemos ganado en otras provincias porque la prédica quizás ha sido más precisa. Y bueno, nosotros no nos detenemos ni un minuto
en la reconstrucción del espacio para otorgarle a nuestra presidenta la condición objetiva de seguir transformando la patria, ¿no? Una pelea, cuando vos planteaste los otros días que había que quizás miramos demasiados a los publicistas y no tanto a la militancia. Martín se sintió que estaba referenciado a él. No, yo fui prudente cuando hice un análisis y digo que esta campaña estuvo vacía de contenido. No dije que los dirigentes son vacíos de contenido, dije que la campaña estuvo vacía de contenido, quizá por una deformación profesional. Yo también vengo de las áreas de comunicación y no me gusta la mirada tecnócrata de un asesor de imagen a la hora de la difusión o de la instalación política. Yo creo que es una pieza a estudiar la campaña de Cristina del 2011, en donde el asesor de imagen produce los conceptos que la política le propone. O sea, los protagonistas de los spots publicitarios de la campaña de Cristina fueron ciudadanas y ciudadanos que representaban la condición elevada de la aplicación de las políticas del proyecto nacional. Entonces, una científica que volvía, un trabajador de una industria, una ama de casa que vacunaba a sus hijos, una maestra con los pibes en el colegio, un deportista. O sea, la política de gestión del gobierno generaba actores que fueron considerados por la campaña, pero los argumentos los ponía la gestión, la política, la condición profunda de los temas. Y esta es al revés. Hubo, no solo en nuestro espacio, en todos los espacios, un gran predicamento del tecnócrata que llega con un eslogan a la cabeza. Y yo creo que las campañas se llegan al corazón. Y al corazón no se llega con asesoramientos de imágenes, se llega cuando se habla directamente. Entonces yo creo que esta fue una campaña con menos contenido y con mucha estética. No dije más que eso. Martín me replica duramente, me castiga duramente. Hay que ver qué le dijeron de lo que yo dije. Por otra parte, yo no soy una persona que transita siempre los carriles de la razonabilidad. Muchas veces también me voy al barranco hablando de cosas. Entonces no puedo irme al barranco cuando opino y ponerme muy sensible cuando me critican. Entonces yo lo entiendo en el marco de lo que fue la campaña, de un arrebato y que me descalificó, pero yo con Martín no tengo ningún problema de orden personal, ni lo cuestiono. Lo que trabajó, lo que caminó Martín en la provincia de Buenos Aires predicando el proyecto es realmente de una gran honra y no tengo ningún problema con él, ni lo descalifiqué. Hay que ver qué le dijeron y cuando me toca recibir un cachetazo está bien. Tengo dos preguntitas muy breves. Una es si te gustaría que el 15 de diciembre haya internas en el PJ, que tiene que haber elecciones, y que participe el masismo, que algunos han dicho que tienen ganas de participar dentro del PJ. Y por otro lado, si el año que viene te parece bien que hay varios gobernadores que han dicho que les gustaría ser candidatos a presidente en el 2015, si tiene que haber una interna, o si hay que esperar, o si estamos Yo creo que todavía. Quien adoptó un ámbito ideológico neoliberal tiene que dar su interna en el neoliberalismo. Y que seguramente los próximos candidatos al 2015 de nuestro espacio político pueden surgir de una interna que nos tenga recontra motivados, sería bárbaro, porque todo el mundo sale a armar y construir. Es muy linda esa disputa entre compañeros, ¿no? Donde los perfiles, los matices puedan ponerse en juego. Una campaña edificante de ideas entre compañeros que, como dice nuestro apotegma casi primario, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Gabriel Mariotto, muchas gracias por estar en Diagonales TV. No, al revés, gracias.
último bloque nos encontramos con Guillermo Guerines, el titular del ASCA de toda la región capital, de varios municipios. Bueno, ¿cómo vivieron esta aprobación por parte de la Corte Suprema de la constitucionalidad de la Ley de Medios? Y la verdad que como se vio en la tele, con muchísima alegría, somos conscientes éramos conscientes de que era impensable, no entraba en nuestro menú de opciones que la Corte la declare inconstitucional porque iba a pasar a la historia, pero por las peores de las razones. Creo que eligió pasar a la historia por las mejores, y la sorpresa estuvo en que no solo nos dio la razón en la cuestión de fondo, sino también en la cuestión de la aplicación en todas sus formas. Los pasos ya están vencidos y que hay que avanzar en todo, ¿no? No es un problema de Clarín, sino Estamos de todo. en el 9D, decía yo ayer en un reportaje. ¿Te acuerdas cuando se instaló la idea del 7D? Que no fue un eslogan publicitario, y fue una resolución de la Corte también. Por lo tanto, ahí ese día se vencían los plazos y ahí se abrió una grieta, y que yo aspiro y esperamos a que el grupo desista de acciones judiciales absurdas o de buscar cortar camino por acciones antiinstitucionales, y encuentre en esa puerta que abrió un grupo accionista del Grupo Clarín, minoritario pero accionista al fin, que tuvo la delicadeza y la sabiduría de haber presentado por lo menos una carta de intención. Guillermo, siempre se habla de la corporación mediática y se habla del Grupo Clarín, que sin lugar a dudas es el más fuerte en todo el país. Pero la provincia de Buenos Aires cuenta también con medios hegemónicos. ¿Cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires tan grande en esta situación? En todo caso, lo que ha logrado Clarín es imponer una cultura de los medios hegemónica, y ha logrado imponer agenda en todo el territorio nacional. Ahora, cuando uno le pone la lupa a cada región, por ahí la provincia de Buenos Aires, como ámbito territorial geográfico, es difícil encontrar una identidad, digamos. Es una suma de identidades parciales de lo que es la región de la costa, el sur, Bahía Blanca, la capital de la provincia, que es la que me toca a mí, el conurbano. Allí lo que hay es una reproducción de esa lógica, que es histórica y tradicional, anclada fundamentalmente en los viejos diarios locales, que muchos de ellos se han volcado también al sector audiovisual y otros no, o algunos con más energía que otros. Esta ley regula los medios audiovisuales, por lo tanto nosotros no tenemos mucho para hacer, o prácticamente nada, respecto de lo que son los medios gráficos, pero sí advertimos, ya desde una mirada más desde la reflexión política, que allí abrevan también núcleos de hegemonía o de construcción de sectores dominantes que de algún modo en cada región construyen imponen determinada tendencia a la hora de discutir la agenda local. Y eso es una tarea de deconstrucción en paralelo con una tarea de construcción de alternativas de medios que garanticen pluralidad en cada ciudad. Guillermo, ¿cómo va a ser todo este tema de la gran cantidad de radios FM? Muchas nacieron a través de la inclusión, en barrios humildes, como forma de poder participar, porque ya no podían participar de los grandes medios. ¿Cómo está esa situación? Ahora que está plena la ley de medios, se va a tratar de formalizar y de legalizar todos estos medios. Estamos en esa tarea casi dedicados la mayor parte. Porque muchas radios cumplen un papel importante en la inclusión social, ¿no? En la inclusión social y en la incorporación de otras miradas en la totalidad de la ciudad. Cuando uno habla de pluralidad, y esto para mí es clave lo que me preguntas, porque vos ves que las ciudades en los últimos 20, 30 años se han ido cristalizando en ciudades bipolares. Hay una fuerte tendencia urbana a pensar que los ricos o los sectores más acomodados viven en un lugar y los pobres viven en otro. Y pluralidad no es que los pobres escuchen a radios pobres y los ricos escuchen a radios ricos. Pluralidad es que todos nos escuchemos. Y lo cierto es que, yo siempre lo uso de metáfora, quien no reconoce los límites urbanos justamente es la frecuencia de una radio. Atraviesa paredes de countries, atraviesa bosques, atraviesa villas. Y me parece que la sabiduría de esta ley, cuando habla de pluralidad y de representar a la multiculturalidad que tiene este país, incluye esta mirada. Por lo tanto, nuestra tarea central es impulsar la integralidad de la ley, y en particular, y en articulación con distintas áreas del gobierno nacional, la de fortalecer justamente, esta ley tiene, insisto, esa sabiduría de reservar un 30% de las frecuencias de radio
a los sectores sin fines de lucro, que son justamente las radios que vos estás de algún modo vos sos describiendo. el titular de ASCA en la región capital y además sos parte también del Nuevo Encuentro, del mismo partido de Martín Sabatero, o sea, lo conocés de hace muchos años. Sí, señor. ¿Qué análisis haces cuando decís, uno escucha a Lilita Carrió diciendo vamos a hacer todo posible para meterlo preso? ¿Qué reflexión haces de esas declaraciones? Mirá, a mí lo primero que me surgió decir en el primer radio que me llamó, que no recuerdo cuál fue la de La Plata, y lo dije en ese momento y lo ratifico hoy. Ese día, en ese instante, festejábamos todos los argentinos democráticos, ¿sí? Los oficialistas y los opositores democráticos. Algunos lo hacíamos más público, otros menos. Pero creo no, yo lo puedo decir, no voy a nombrar a nadie, pero viejos dirigentes radicales, dirigentes socialistas, dirigentes de la izquierda, dirigentes del masismo, por lo bajo festejan que este gobierno, entre sus una ley que quedará para todos los gobiernos, no solamente pero que queda para todos los gobiernos y queda para la democracia. Cuando yo leo a Lilita Carrió, y particularmente a Pino, embanderarse y ser voceros acríticos de la posición más ridícula del grupo, dije, bueno, la raya cada uno elige de qué lugar se para. Yo creo que es absurda esa declaración, como también es absurdo, y permitidme ponerle el nombre, el piquete de los diputados del PRO a la Corte Suprema, porque todo el mundo le llama piquete a los que se tapan la cara o cortan una ruta, pero cuando van una veintena de diputados macristas a exigir a la Corte que se les diga lo que había dicho hacía 12 horas, si eso no es un piquete político gravísimo, ¿cómo le llamamos? Pero bueno, me parece que, Guillermo, y esto no es me quería subrayar eso, esto es un triunfo de la democracia. A los más viejos los invito a recordar la oposición terrible que le hizo Clarín al gobierno de Alfonsín, el rol del Grupo Clarín durante la dictadura, el rol del Grupo Clarín durante la caída de la convertibilidad. Esto es un hecho histórico que abre puertas de profundización democrática y así va a quedar en la historia. Gracias por haber participado en Diagonales TV. No, gracias a ustedes por invitarme.